Hoy vamos a arrancar con un tema nuevo, ¿sí? Que es crecimiento, ¿sí? Crecimiento y desarrollo en realidad de las plantas, ¿sí? Vamos a ver cosas que... eh, de qué cosas van dependiendo el crecimiento primero, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento, lo que hablamos es de que de un aumento irreversible, perdón, de un aumento irreversible del tamaño del peso, ¿sí? Por lo cual implica cambios que son cuantitativos, ¿sí? Eh, Uno puede medir el crecimiento de un montón de formas distintas, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, medir el peso seco, o el peso fresco, o el largo, o el ancho de largo de la lámina de la hoja o del tallo, el ancho de la hoja, por ejemplo, el área, el volumen, ¿sí? Un montón de formas distintas de medir crecimiento. Y en general uno obtiene este tipo de curvas, ¿sí? Eh, el crecimiento en función del tiempo suele ser así. Al principio crece poquito, hay un momento en donde hay un crecimiento abrupto. A ver dónde estaba esto. Y después el crecimiento llega al máximo y se mantiene ahí, ¿sí? El crecimiento, si bien la división celular no implica en sí el crecimiento, sí lo condiciona, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo acá tengo una célula, ¿sí? Esta célula llegó a su máximo crecimiento, ¿sí? No crece más, no puede crecer más. Para que pueda seguir creciendo el tejido o el órgano, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, que esta célula se divide en dos, ¿sí? Y ahora cada una de estas células que van a ser más pequeñas, cada una de ellas crece, puede crecer hasta su máximo crecimiento y entonces de este modo ocurre el crecimiento, ¿sí? Entonces, no es que en sí la división celular sea crecimiento, pero sí lo condiciona bastante, ¿sí? La división celular, no sé si se acuerdan, ¿sí? Ustedes la vieron, me imagino, en biología, ¿no? O en Sí, química. en biología. Está la mitosis, ¿sí? Que es lo que más se suele estudiar con todas sus fases, ¿sí? Pero esa es solo una fase, ¿sí? Que es la mitosis, es la fase en donde los cromosomas homólogos se separan eh, para formar las dos células. Bueno, después de esa fase de mitosis, las células quedan en algo que se llama G1, ¿sí? Y después pasan a lo que se llama la interfase, que es la división del DNA, ¿sí? Acá ocurre la división del DNA, y después vuelven a otra fase intermedia que es G2, y después arranca así la mitosis, ¿sí? Creo que hay algo que está haciendo medio ruido, ¿no? Un eco. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, puede ser? Ay, yo, perdón, ya lo corto. Ahí va, no hay problema. Entonces, ¿cuánto tiempo una célula está en G2 o en G1, ¿sí? Antes de pasar a S o antes de pasar a mitosis, depende de varias cosas, ¿sí? Entre esas cosas, eh, depende de enzimas que son las que regulan esa transición, ¿sí? Que se llaman CDK. Entonces, estas enzimas regulan la transición de esta fase G1 a S y de esta fase G2 a mitosis, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene muchas enzimas CDK, lo que ocurre, de algún modo, es que el ciclo mitótico ocurre mucho más rápido, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando vemos que se dispara una respuesta de crecimiento, ¿sí? En la planta lo que ocurre es que aumentan mucho estas enzimas, ¿sí? Y se dispara la división celular. Otro mecanismo de control de crecimiento, otra enzima que es importante para que crezca
una célula es que se ablande la pared celular, ¿sí? La pared celular está formada, ¿sí?, principalmente por microfibrillas de celulosa y hemicelulosa, ¿sí?, que las conectan entre sí. La celulosa es como una hoja, ¿sí?, es muy rígida. Vieron que si yo agarro una hoja y la trato de estirar, no se va a estirar, ¿sí? Si hago mucha fuerza, capaz se me rompe, pero no la voy a estirar la hoja. Bueno, porque está hecha de celulosa. Entonces, para que esta pared se ablande, ¿sí?, no se va a estirar la pared así por la celulosa. Para que la pared celular se ablande, lo que hace falta es que se rompan las uniones estas entre celulosas y hemicelulosa, ¿sí? Existen enzimas que se llaman expansinas, ¿sí?, que son las que ayudan a romper esas uniones, ¿sí? Esas expansinas, al romper esas uniones de puente hidrógeno, generan que la pared celular se ablande, ¿sí? Entonces, necesitamos, ¿se acuerdan que cuando veíamos agua decíamos que para que crezca una célula necesitamos presión de turgencia, ¿sí?, que es esencial, pero también necesitamos que la pared celular esté blanda, ¿sí? Entonces, para que se ablande la pared, ¿sí?, hacen falta que estas enzimas expansinas rompan estas uniones, ¿sí?, y así pueda ablandarse y crecer la célula. ¿Cómo es la forma de los órganos, ¿sí?, la distribución de las células? Complicado. Por ejemplo, las hojas, ¿sí?, esta es una planta de Arabidopsis, ¿sí?, que es una roseta. Fíjense que las distintas hojas van teniendo distintas formas, ¿sí? Y estas son las hojitas caulinares, ¿sí?, la de la inflorescencia. Esta forma, ¿sí?, depende de cómo están distribuidas las células, ¿sí?, y del tamaño y de la forma de las células, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede tener células más isodiamétricas, ¿sí?, que son como más redonditas, o células capaz más alargadas, ¿sí?, los pecíolos, así como los tallos o el hipocotilo, suelen tener células más alargadas, ¿sí? Entonces, el formato que tiene el órgano, ¿sí?, la forma que tiene, depende mucho de eso, de las células, ¿sí? Fíjese, el pecíolo que es así alargado, las células son así alargadas. En cambio, en la lámina son más así, más isodiamétricas, ¿sí? ¿Y de qué depende eso? Depende bastante de cómo están orientadas las microfibrillas, ¿sí? Yo les decía, las microfibrillas no pueden estirarse así, sino que se estiran en la unión entre ellas, ¿sí? Si las microfibrillas están todas puestas así al azar, ¿sí?, bueno, cuando se rompen por acá los puentes hidrógenos, ¿sí?, ingresa el agua, la célula crece más o menos así, como por todos lados igual, ¿sí?, redondeada, ¿sí?, de este modo. En cambio, si las microfibrillas están puestas así transversalmente, ¿sí?, que están como paralelas, ¿sí?, las microfibrillas, como no se pueden estirar así, se van a estirar por la unión entre ellas, ¿sí? Este tipo de disposición lo que termina dando es que cuando ingresa el agua, el crecimiento de esta célula es así longitudinalmente, ¿sí? Entonces,
Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en un pecíolo o acá en un hipocotilo, ¿sí? El hipocotilo es como el tallito de la plántula. Eh, en donde las células son así, ¿sí? Y después, bueno, hay un montón de versión entre estas dos opciones. Hay un montón de opciones de células distintas, pero principalmente eh, el tamaño y la forma que tienen depende bastante de esto, de cómo están orientadas las microfibrillas, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, el crecimiento está controlado por señales, ¿sí? Hay distintas señales que van a hacer que en una determinada situación se dispare el crecimiento, ¿sí? En la planta. Y esas señales pueden ser tanto señales exógenas, señales ambientales, como señales endógenas, ¿sí? Las señales endógenas son los cambios que ocurren en el individuo, que son percibidas por las mismas células del individuo, y que esas van a estar provistas por hormonas, ¿sí? Las hormonas nosotros las vamos a considerar como señales, ¿sí? Porque son, dentro de la planta, son las que disparan las respuestas, ¿sí? Entonces, son señales endógenas, ¿sí? ¿Por qué endógenas? Porque son producidas por la planta, ¿sí? Por la misma planta. Y después también hay señales exógenas, ¿sí? Cambios en el ambiente que son percibidas por la planta, ¿sí? Y ¿cuáles son las señales exógenas? Bueno, uno puede tener distintas, ¿sí? Podemos estar pensando en cómo es el ambiente luminoso, en cambios en la temperatura, en el estado hídrico, los niveles de nitrógeno, ¿sí? Eh, las señales exógenas son cualquiera eh, de estas señales eh, que son producidas en el ambiente, ¿sí? Son cambios que ocurren en el ambiente y que las plantas las pueden percibir, ¿sí? Y disparar una determinada señal. Para que ocurra una respuesta, ¿sí? Lo que tenemos que tener es, lo primero que existe es una señal, ¿sí? Pero para que exista una señal que nos dé una respuesta en la planta, que tiene que haber una parte en donde se percibe esa señal, ¿sí? Si la planta no puede percibir la señal, no puede responder, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de percepción, ¿sí? Tenemos que hablar de receptores, ¿sí? Los receptores, ¿sí? Son moléculas, distintos tipos de moléculas pueden ser, que perciben la señal y disparan un proceso de transducción de esa señal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay un cambio lumínico, ¿sí? Ese cambio lumínico podría ser percibido por un fotorreceptor, ¿sí? Un receptor de luz, que va a disparar una serie de procesos, de eventos químicos, ¿sí? Que es una transducción de señales, que es la que termina dando la respuesta, ¿sí? Esta transducción, ¿sí? Suele ser como algo que lleva muchos pasos, ¿sí? Y que termina dando en general, ¿sí? La producción, por ejemplo, de distintas enzimas, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que se nos produce son enzimas como las que vimos recién, ¿sí? CDK, que aumentan la división celular, o enzimas expansinas que ablandan la pared, ¿sí?
Entonces, cuando tenemos eso, la respuesta que terminamos generando es una respuesta de crecimiento, ¿sí? Esa respuesta de crecimiento se puede dar, por ejemplo, por un cambio lumínico, como decíamos recién, o puede darse por la aparición de una cierta hormona, ¿sí? Que sería una señal endógena, ¿sí? ¿Qué hormonas son las que están involucradas en el control del crecimiento? Nosotros vamos a ver dos que son las más importantes: las auxinas y las giberelinas, ¿sí? Las auxinas regulan el crecimiento, ¿sí?, de las plantas. Y lo que uno ve, ¿sí?, es que el alargamiento aumenta cuando uno agrega auxinas, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este experimento lo que hacen es ponen trocitos de tallo, ¿sí?, en unas plaquitas que tienen una solución de sacarosa, ¿sí? Le ponen sacarosa porque estos tallos no están haciendo fotosíntesis, ¿sí? Necesitan sacarosa. Y entonces lo que hacen es se van midiendo a través de los días cómo crecen estos tallitos. Y estos tallitos acá, cuando están con sacarosa, van creciendo así. Si ahora tienen otras plaquitas que, además de ponerle sacarosa, le agregan auxinas, ¿sí? Fíjense, lo que se observa es que crecen mucho más, ¿sí?, cuando están con auxinas, ¿sí? El crecimiento aumenta mucho con las auxinas. Pero hay que tener cuidado, porque dependiendo de la concentración y del tejido, las auxinas pueden inhibir el crecimiento, ¿sí? Fíjense, acá en este gráfico lo que vemos es cuál es el efecto de la auxina sobre el alargamiento, ¿sí? Entonces, para hacer eso, lo que se hace es, se tiene, por ejemplo, uno puede tener estos tallitos, ¿sí?, y tener muchos tallitos control sin auxina y muchas plaquitas que se les va poniendo distinta concentración de auxina, ¿sí? Y lo que se hace es, uno mide cuánto creció en el control y cuánto creció con auxina, ¿no? Y entonces uno puede hacer la resta, ¿sí? Agarrar y decir, bueno, al cuánto creció con auxina le resto el control, ¿sí? Bueno, ese es el efecto que me está produciendo la auxina, ¿sí? Fíjense, si la concentración de auxina es muy, muy baja, no hay efecto. ¿Por qué no hay efecto? Bueno, el control creció lo mismo que con auxina, ¿sí? Es muy diluida esa auxina. Entonces, no hay efecto y a partir de una cierta concentración de auxina empezamos a ver un efecto en el crecimiento, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el gráfico? Sí, sí, profe. A partir de cierta Esa, concentración... Sí, profe, esa auxina, ¿uno puede comprarlo así en un vivero o algo? sí, la venden, sí. La venden muchas veces para enraizar. Ah, Sí, sí. Eh, y también se puede producir eh, con eh, brotes de soja. Cuando se ponen a germinar la soja, sí. eso ahí libera, la solución libera bastante auxinas. Ujú. Bueno, eh, entonces, a medida que va aumentando la concentración de auxina, fíjense que cada vez es mayor el efecto sobre el alargamiento, sobre el crecimiento. Hasta un máximo, ¿sí? Después sigue aumentando, sigue produciendo un aumento, pero cada vez es menor el aumento que produce. Ahora, cuando nos pasamos de concentración de auxina, fíjense, empezamos a tener un efecto negativo,
¿sí? Sobre el crecimiento. Esto siempre les recuerdo, es el efecto, ¿sí? No es, el crecimiento nunca puede ser negativo, ¿sí? Pero el efecto es negativo. ¿Qué significa el efecto negativo? Que el control creció más que el tallito con auxinas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, con las auxinas hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hay que tener mucho cuidado con qué concentración de auxina utilizamos, ¿sí? Concentraciones de auxina muy altas, ¿sí? O no altas, pueden inhibir el crecimiento, ¿sí? Y siempre hay una concentración óptima en donde es cuando más se induce el crecimiento, ¿sí? ¿Escucharon hablar del 2,4-D? ¿O el picloram alguna vez? No, no, yo por lo menos no conozco. El 2,4-D, No, pero ¿qué? no. El 2,4-D es un herbicida, que es una auxina sintética, ¿sí? Es una auxina que está en una concentración más o menos de 1 molar, ¿sí? Una concentración como por acá, ¿sí? Y es herbicida, ¿por qué? Y porque, fíjense, mata cualquier planta, ¿sí? Porque es una auxina concentrada, ¿sí? Las auxinas muy concentradas inhiben tanto el crecimiento que terminan matando la planta, ¿sí? Entonces, comercialmente existen herbicidas que son eso, auxinas concentradas, ¿sí? Entonces, lo importante es que si van a usar auxinas, ¿sí? Siempre tengan en cuenta la concentración, ¿sí? Es bastante importante, porque si no, si se pasan de concentración, pueden tener un efecto negativo, ¿sí? Si está muy diluida, pueden no tener efecto, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que trabajar en un cierto rango de concentración, ¿sí? Para tener una buena respuesta. Y hay algo más, que las raíces, ¿sí? Son más sensibles que los tallos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, la curva roja es la respuesta de las raíces, ¿sí? Y la lila, la respuesta de los tallos. Fíjense que con concentraciones menores ya empieza a responder la raíz, ¿sí? Pero también con concentraciones menores ya empieza a ser inhibitorio la raíz, ¿sí? En cambio el tallo necesita más concentración para responder y también más empieza a ser inhibitoria la respuesta con concentraciones mayores, ¿sí? Sí. Profe, una pregunta. ¿Hay alguna concentración ideal que podamos hacer o eso depende de cada planta? Y depende un poco de cada. Acá tienen 10 a la menos 5 molar, ¿sí? Eh, que esto sería 0,001 milimolar, por ejemplo. O 10 micromolar sería más o menos esto. Era más o menos una buena concentración óptima, ¿sí? Perdón, también se usa mucho aloe vera, por ejemplo, o banana para enraizar, ¿no? Por ejemplo, para las estacas también se usa mucho eso. Viene el polvo que uno lo compra en el vivero, ¿no? Pero también, por lo menos yo he hecho eso, porque lo veo a veces en las páginas y para enraizar estacas, por ejemplo, da resultado. Por lo menos yo lo he hecho y da resultado. O sea, no sé qué tiene la aloe vera, esa mucosidad que tiene adentro la planta, que hace que haga la raíz. O sea, al cabo de, pongamos una semana, 10 días, hace raíz. Depende de la planta también, ¿no? Lo he hecho, por ejemplo, en las plantas, por ejemplo, en el jazmín del Cabo, enraizado con eso, con aloe vera y también con banana. La banana sé que tiene potasio, pero el aloe vera no sé qué es lo que tiene la concentración. Pero da resultado.
da resultado. Se los comento porque yo lo he hecho. Puede Este, ser que tengan hormonas. sí, claro, no sé qué tipo de hormona, a eso voy. Si son estas auxinas y otra cosa más, pero les comento a mis compañeras por si quieren probarlo, porque está muy bueno, con distintas plantas, ¿no? Algunas pues, se producen el enraizamiento y otras no, por eso digo que no sé qué es lo que debe tener por ahí esta planta que hace que enraice, haga las primeras raíces, ¿no? Una vez que ya están las primeras raíces, uno ya lo pasa al sustrato, pero bueno, se los comento a mis compañeras porque están hablando de eso, se puede comprar. De hecho, hay un profesor, el profesor Bocci, que ya, algunos la van a tener también, que él hace esto para enraizar los polvitos para hacer porque yo de hecho también a él se lo he comprado. Y él lo produce. ¿Cómo lo produce? No lo sé. Habría que preguntarle, pero hay un profesor en la uni que también lo hace. Así como fertilizantes y otro tipo de cosas. Pero esto del enraizamiento es algo muy, muy lindo, para mí por lo menos fue algo una experiencia muy, muy buena con distintas cosas. Por eso se los comento. Buenísimo. Bueno, como decíamos hoy, entonces, si uno hablaba de señal y una percepción y una traducción, si uno piensa que la señal son las auxinas, ¿sí? Necesitamos un receptor de auxinas, ¿sí? Que perciba esa señal. Y lo que ocurre es que este receptor de auxinas produce, dispara la producción de expansinas, ¿sí? Expansinas eran las que rompían los puentes hidrógenos y aumentaban la extensibilidad de las células, ¿sí? Entonces, uno termina teniendo crecimiento de la célula, eh, que es disparado, digamos, por la señal de auxinas, ¿sí? Entonces, las auxinas, esto que nosotros decimos, bueno, acá en esta concentración, por ejemplo, producen crecimiento, bueno, lo que está ocurriendo ahí es esto, ¿sí? Que adentro de las células, ¿sí? Existen los receptores de auxina que perciben esa hormona, ¿sí? Y que disparan la producción de distintas enzimas, ¿sí? Nosotros acá lo simplificamos, pero lo simplificamos usando solo una de las cosas que ocurren, ¿sí? En general ocurren varias cosas. Eh, y entonces aumenta la producción de expansinas que termina dando crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, uno puede tener plantas, en investigación se usan mucho las plantas mutantes, ¿sí? Se usa mucho esta planta se llama Arabidopsis, ¿sí? Que es una planta modelo, ¿sí? Que es como el ratón para los humanos, bueno, Arabidopsis para las plantas es una planta modelo, ¿sí? En donde se estudian casi todas estas cosas primero, ¿sí? Después uno va a ver a veces a otro tipo de especies. Pero en general todas estas cosas primero se estudian acá porque tiene varias características que la hacen fácil de estudiar. Entre ellas la posibilidad de tener un montón de mutantes de distintos genes. No importa. La cuestión es que, fíjense, si yo tengo una planta que no tiene este receptor, ¿sí? Es un mutante de este receptor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por más que aparezcan las auxinas, la planta no va a poder percibirla, no va a poder disparar el crecimiento, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque no puede percibir a las auxinas. Bueno, eso es lo que le pasa a esta planta. Esta planta, cuando tiene mutado el receptor, es enana, ¿sí? ¿Y por qué es enana? Porque no puede disparar el crecimiento a través de las auxinas, ¿sí? Hay otras cosas, otras hormonas que sí disparan crecimiento, ¿sí? Entonces no es que la planta se muere, pero sí es claramente más petiza que esto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de otra hormona, ¿sí? Que son las giberelinas, ¿sí? Que también controlan el crecimiento. Fíjense, tenemos distintas
distintos efectos, ¿sí? Acá el crecimiento se produce sobre todo en la inflorescencia, ¿sí? Las hojas no parecieran aumentar de crecimiento. En esta situación lo que vemos es el efecto de las giberelinas en las uvas directamente, ¿sí? En el fruto. Eh, las giberelinas actúan sobre un montón de tejidos, ¿sí? Los tallos, las raíces, los frutos, ¿sí? Eh, y no, a diferencia de las auxinas, ¿sí? Las giberelinas no tienen ese tipo de curva como las auxinas en donde tenés como un óptimo y después un efecto inhibitorio. En general las giberelinas son más sencillas de utilizar porque no tienen un efecto inhibitorio, ¿sí? Entonces, si yo pongo más giberelinas, en general termino produciendo más crecimiento, ¿sí? ¿Cómo es que eh, ocurre la señalización de las giberelinas? Eh, las giberelinas también tienen un receptor, pero ahora es un receptor de giberelinas, que cuando entonces aparecen las giberelinas, se activa este receptor y este receptor también produce la producción de expansinas y de la CDK también, ¿sí? La CDK es las que veíamos que actúan en la división celular, ¿sí? Entonces, se promueve la división celular, se promueve el ablandamiento de las paredes, ¿sí? La extensibilidad, y todo eso en su conjunto termina dándonos mayor crecimiento, ¿sí? Entonces, uno puede tener, ¿sí? Uno puede tener, cuando aparece la gibberelina, ¿sí? Cuando yo le estoy, y si yo le pongo exógenamente gibberelina, lo que estoy haciendo es que en la planta el receptor de gibberelina se active y dispare estas enzimas que me terminan dando crecimiento, ¿sí? Existen también inhibidores de hormonas, ¿sí? Por ejemplo, el uniconazole es un inhibidor de la síntesis de gibberelina, ¿sí? Entonces, lo que produce este químico es que la planta no pueda sintetizar gibberelinas. Entonces, fíjense, estas plantitas, cuando se le pone un inhibidor de gibberelinas, ¿sí? Crecen como mucho más compactas, ¿sí? Esto muchas veces se utiliza en floricultura para obtener plantas más de este estilo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque estas plantas son comercialmente son más lindas, más vendibles, digamos, que estas así, ¿sí? Entonces, ahora el problema ¿cuál es? Que cuando dejas de ponerle el inhibidor, ¿sí? Te vuelve a crecer de forma normal, ¿sí? Esto depende de que uno le ponga el inhibidor. Bueno, existen mutantes, ¿sí? Muchas veces en floricultura hay varias plantas que son mutantes de síntesis de gibberelina y que entonces eso permite tener plantitas así más achaparraditas, ¿sí? Una pregunta, profe. Sí. Esta enzima son las que están usando para hacer los bonsai, eso que andan vendiendo por la calle, que te venden el bonsai, vos lo traes a tu casa y a los 15 días se te hace un árbol. Puede ser, sí. Puede ser que se use para bonsai, a veces también sí. Los usan, alguna vez escuché que hay algunas orquídeas que también, las orquídeas, hay unas orquídeas que son como más chiquitas, mini, no sé si las vieron, Sí, sí, es y chiquitita, hay sí. algunas que son una variedad que está mejorada, ¿sí? Y que se llegó a esos tamaños, y a veces te venden unas que tienen inhibidor de síntesis, que te las llevas a tu casa y pasa eso, y Sí. de golpe después empieza a crecer grande. Yo Eh, compré una vuelta una mini Phalaenopsis, que era sí, como una cosita, una ternurita, era chiquitita. Y como al año se me empezó a agrandar las hojas, se hizo una Phalaenopsis de verdad, claro, digamos. sí. Usan esto, sí, usan inhibidores de gibberelinas.
Un iconazole o paclobutrazol, sí, sí, sí. Eh, y, y a veces también eh, para los lotos, también he escuchado que a veces hacen, ¿sí? Una vez un productor de plantas acuáticas me comentaba que sí, que algunos también hacen eso con los lotos. Entonces, claro, te lo venden al loto en un cosito chiquito, porque le ponen inhibidor de síntesis de gibberelina y después te lo llevas y es una cosa enorme. Sí, a veces pasa eso. Gracias. Profe, Sí. perdón, ¿puede ser que estos inhibidores también se usen para bulbos, para tulipanes, para algunos bulbos? Mm, no tengo, no sé, nunca Para escuché. aguantarlos y que duren más tiempo antes de trasplantar. Lo que pasa es que, bueno, podría ser, sí, puede ser que se use. Las gibrelinas eh, promueven la germinación, ¿sí? Y yo creo, entiendo que en los bulbos probablemente también promuevan la el brote, digamos. Eh, puede ser que se usen inhibidores de gibrelinas para inhibir que brote el bulbo, que aguante más tiempo. Puede ser, nunca escuché, la verdad, pero puede ser, sí. Yo tengo el recuerdo en una excursión que hicimos a La Plata, unos productores de flores, una cooperativa que hablaban justamente de esto, de la forma que tenían y a veces cómo aguantaban a los bulbos de alguna flor. Puede ser, Pero no sabía si era sí. exactamente esto, ahora que lo nombrás se me viene a la cabeza. Puede ser que inhiban las gibrelinas para que no brote. Sí, sí. Eh, por ahí. Profesora, Sí, ahí estaba mirando respecto de lo de la auxina del aloe. sí. Pareciera, hay un paper justamente de ahí de agronomía, justo Boschi es uno de los autores, que dice, que hizo una comparación. En realidad parece ser que eh, el aloe tiene un porcentaje de auxinas, que es una mina, ¿no? Seguramente. Y hicieron una prueba con respecto a el ácido indobutírico, este, y notaron en plantas de orégano particularmente. O sea, por eso también debe ser que tendrá que ver con la especie, me imagino yo, que a veces estos preparados puedan funcionar, ¿no? Que no sé si funcionarán con todas Sí, las plantas, ¿no? Porque habrá que ver eso también. Y decía que sí, que bueno, que se probó, que se demostró un crecimiento en raíces más que en tallos. ah, mira. Entonces Así que sí bueno, tiene, y sí, tiene una sí, está auxina. bueno. Lo voy a Sí, buscar después. sí, sí. Ah, bueno. Evaluación del gel de aloe vera en el alargamiento, en el enraizamiento por la presencia de algunas auxinas. Claro, Pero sí, bueno, yo lo comenté habría eso que también. ver, claro, habrá que ver químicamente si realmente el gel del aloe contiene auxinas o a lo mejor la giberelina o algún químico alguna mina que haga que esto Sí, influya en el desarrollo, ¿no? Y dependerá de la especie también, me imagino. claro, por eso decía que depende de la clase de planta, porque yo lo hice con romero, por ejemplo, y me dio un resultado bárbaro. Y con el del cabo Claro, también, pero no fue tan, no enraizó tanto como el romero. Entonces, por eso también creo que depende de la especie, eso es lo que yo decía, porque yo lo claro, y hice con varias plantas y no con todas medio resultado. A eso me refería, claro, entiendo justamente. que, Pero bueno, habría que ver también, sacar la planta y medir las raíces, ¿no? Para ver si realmente cuánto influye o no, para estudiarlo bien, ¿no? Sí, Siempre que lo digo yo. sí, sí. Sí, sí. Después, el efecto que pueda tener en distintas plantas puede ser distinto, eso por supuesto. Claro, hay Bueno, tantas uno no puede especies, hacer esquejes tampoco de cualquier especie. Eh, hay tal especies cual, más sencillas que claro, otras, claro, pero bueno, sí, claro. está interesante, está bueno.
Lo voy a buscar después, lo del aloe vera. Sí, Bueno, otra hormona que también controla el crecimiento, ¿sí? Son los brasinosteroides, ¿sí? Acá tenemos una planta de vuelta de Arabidopsis, una planta normal, y acá tenemos un montón de mutantes distintas que tienen deficiencia, son mutantes en distintos niveles de la síntesis de brasinosteroides, que eso dan distintos niveles de deficiencias de brasinosteroides. Fíjense que puede ser así, ¿sí? Una planta muy, muy achaparradita, ¿sí? De vuelta, esto también produce así como enanismo de algún modo, ¿sí? En las plantas. Y a veces, ¿sí? Uno puede tener, por ejemplo, que acá tenemos un tomate normal. Siempre que lean WT viene del inglés wild type, ¿sí? Que sería salvaje, ¿sí? Que es como la planta normal, ¿sí? La que no está mutada, ¿sí? Entonces este es un tomate el normal y este es un tomate que es un mutante que tiene deficiencia de brasinosteroides, ¿sí? Ahora lo curioso de esta planta es que si bien miren lo que es este tomatito, ¿sí? Que es una porquería, pobrecito, el fruto que da este tomate es este, ¿sí? Que tiene el mismo tamaño que el fruto que da la planta normal, ¿sí? Entonces, no siempre, ¿sí? No siempre inhibir la síntesis de alguna hormona afecta a todos los tejidos por igual, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Inhibirle la síntesis de brasinosteroides, ¿sí? Tener una mutante que no puede sintetizar bien brasinosteroides, se ve que tiene un efecto muy grande sobre la parte vegetativa, pero no en el fruto, ¿sí? Por supuesto, esta plantita probablemente de un montón de tomates y capaz esta da un tomate, ¿sí? O dos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas menos hojas, ¿sí? Mucha menos área foliar, vamos a tener menos fotoasimilado, vamos a tener poquitos tomates, ¿sí? Pero lo interesante es que no es que da tomates más chiquitos, sino que el tomate es igual, ¿sí? Entonces el efecto, ¿sí? Sobre los tejidos no es siempre el mismo. ¿Estamos? sí. Bueno, pasemos un poco a desarrollo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Son procesos. El desarrollo implica crecimiento, pero también diferenciación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede hablar de distintas fases del desarrollo. Uno puede hablar de la fase reproductiva y de la fase vegetativa, ¿sí? Y entonces, cuando germina la semilla, ¿sí? Y empieza a crecer la plántula, es la fase vegetativa, ¿sí? Que contiene dos fases, la fase juvenil y después hay una transición hacia la fase adulta. Y la planta cuando está en fase adulta, ¿sí? En algún momento ocurre lo que se llama la transición del ápice, que es cuando empieza a producir las flores, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, hablamos de que arrancó ya la fase reproductiva, ¿sí? Y en la fase reproductiva tenemos la floración y tenemos después la fertilización de esas flores, ¿sí? Y la producción de las semillas, ¿sí? Y entonces las semillas son, cuando arranca las semillas, estamos hablando todavía de una fase reproductiva, ¿sí? Recién cuando germina esa semilla, arranca la fase vegetativa, ¿sí? Estas fases, ¿sí? Y estas diferenciaciones están bastante controlados por hormonas, ¿sí? Las hormonas son muy importantes en las transiciones entre estas fases. Uno puede, por ejemplo, ir dividiendo, ¿sí? El ciclo de vida de una planta en distintas etapas que se llaman fenológicas, ¿sí? Son distintos estadios. Y uno puede hablar, bueno,
del trasplante, del establecimiento, después del crecimiento vegetativo. Toda esta parte sería la fase vegetativa. Y cuando empieza a florecer, ya arrancamos con la fase reproductiva, ¿sí? Florece, empiezan a desarrollarse los frutos, ¿sí? Ocurre la fertilización, se desarrollan los frutos. Después ocurre una etapa de madurez de los frutos, ¿sí? Y se liberan las semillas, ¿sí? Y volvemos a empezar. ¿Estamos? Entonces, durante este ciclo de vida, ¿sí? De una plantita, van ocurriendo ambas cosas. Esto no es solo es crecimiento y también diferenciación, ¿sí? Entonces, para pasar de acá a acá, lo que tenemos es solo crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, no, diferenciación también, porque vamos teniendo hojas. Fíjense, acá tenemos 5 hojitas, acá ya hay, qué sé yo, 10 hojitas, acá hay 20 hojitas, ¿sí? Van diferenciándose nuevas hojas. Después, en algún momento, ocurre la transición al ápice, ¿sí? Después ocurre la producción del fruto, ¿sí? Entonces, en las distintas etapas, entre las distintas etapas, van ocurriendo tanto crecimiento como desarrollo, ¿sí? Hay algo que es bastante importante en las plantas, que es lo que se llama la organogénesis, que es la formación de órganos. En los animales, por ejemplo, la organogénesis ocurre en la etapa embrionaria, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en este ejemplo, el elefantito cuando nace, ya nace con casi todos sus órganos, ¿sí? Pueden ser, los órganos sexuales pueden diferenciarse de más adulto, pero después el resto de los órganos los tiene todos, ¿sí? Todos los órganos se producen cuando se está produciendo el embrión, ¿sí? Y eso ocurre con casi todos los animales. Las plantas, en cambio, no ocurre eso. En las plantas, los órganos se van produciendo, ¿sí? A medida que la planta crece, ¿sí? En lo que se llama la fase postembrionaria, ¿sí? Porque el embrión de la planta, ¿qué viene a ser? En la semilla, ¿qué es lo que se produce? En la semilla, cuando germina la plantulita, es una plantulita. Tiene una radícula chiquita, un hipocotilo y un par de cotiledones, ¿sí? Si es dicotiledonia. Bueno, para llegar después a esto, ¿qué necesitamos? Producir un montón de órganos después de haber germinado, ¿sí? Entonces, la organogénesis en las plantas ocurre, ¿sí? En el desarrollo de la planta, ¿sí? Y eso es una diferencia importante con respecto a los animales, por ejemplo, ¿sí? Que la mayoría de los órganos se van produciendo, ¿sí? Después de la fase embrionaria. Para que eso ocurra, las plantas tienen, ¿sí? Muchos lugares en donde tienen células meristemáticas, ¿sí? Meristemas. ¿Qué son las células meristemáticas? ¿A alguno se le ocurre? ¿Alguno sabe? Son células que son indiferenciadas, ¿sí? No están diferenciadas. Y son lo que se llama totipotentes de algún modo, ¿sí? Pueden duplicarse y diferenciarse en cualquier tipo de célula, ¿sí? Entonces, los meristemas, ¿sí? En los meristemas lo que ocurre es que hay un grupo de células, ¿sí? Que son indeterminadas, ¿sí? Y entonces eso permite que se produzcan a partir de ahí nuevos órganos. Entonces, ¿cuáles son los meristemas que tenemos? Tenemos la yema apical, ¿sí? Que tenemos el meristema apical, o el meristema apical de la raíz, ¿sí? O los meristemas laterales, ¿sí? Que están acá en el tallo, ¿sí? Las yemas axilares, acá tenemos meristemas intercalares, ¿sí?
Entonces, hay un montón de lugares, ¿sí? En donde tenemos este grupo de células indeterminadas, ¿sí? Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, poder hacer un esqueje, ¿sí? Cuando yo hago un esqueje, corto acá, por ejemplo, ¿sí? Corto acá, saco un tallito, ¿sí? Y lo pongo a enraizar, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué puede salir raíces? Bueno, porque hay un meristema apical, ¿sí? Hay un grupo de células que están indeterminadas, ¿sí? Y que con ciertas señales, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, darle unas ciertas hormonas, pueden empezar a producir, ¿sí? Células de raíz, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esto ocurre gracias a que las plantas tienen esa capacidad, o sea, las plantas tienen esa capacidad de producir una planta entera desde un esqueje, gracias a que tienen un montón de estos meristemas en donde donde están estas células que son indeterminadas, ¿sí? ¿Se entiende? Nosotros los animales tenemos muy poco de esto, ¿sí? Tenemos en la médula, ¿sí? Pero no tenemos, ¿sí? En general esto, ¿sí? Si se nos corta el brazo, no nos crece otro brazo, ¿sí? Las plantas sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un montón de estos meristemas de donde salen, en donde está ese grupo de células indiferenciadas que pueden volver a generar un órgano nuevo, ¿sí? Durante el desarrollo, entonces, hoy decíamos, también hay crecimiento, ¿sí? Si bien se van generando nuevas hojas, ¿sí? Estas hojas tienen que ir creciendo, por ejemplo, ¿sí? El tallo va creciendo, ¿sí? Y entonces el crecimiento depende del desarrollo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos distintas variedades de tomate, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, este tomatito, ¿sí? De algún modo, para pasar de esta variedad de tomate a pasar a esta variedad de tomate, durante la domesticación, ¿sí? La domesticación es la la selección de variedades, ¿sí? Que lleva muchos años, ¿sí? La cuestión es que el hombre, durante la domesticación del tomate, consiguió tener estos tomates, ¿sí? De este tamaño intermedio, mediante un aumento de crecimiento del fruto, ¿sí? Entre este frutito y este frutito, la diferencia que hay es que hay más crecimiento, ¿sí? Más células más grandes, ¿sí? Ahora, para pasar después a esta otra variedad, ¿sí? Ya no implicó solamente crecimiento, ¿sí? No fue suficiente con tener más crecimiento. Implica también mayor desarrollo, ¿sí? Este tomate tiene muchos más lóculos, ¿sí? Que este tiene 4, ¿sí? Y este tiene un montón más, ¿sí? Entonces, para haber obtenido esta variedad más grande, ¿sí? Hizo falta no solo más crecimiento, sino que también mayor desarrollo, ¿sí? Entonces, el crecimiento en un punto depende del desarrollo, ¿sí? Porque el crecimiento tiene un límite y hasta que no ocurre un desarrollo no puede crecer más, ¿sí? Este tamaño no podía crecer más hasta que no consiguieron que el tomate tenga más desarrollo y eso le permitió tener mayor crecimiento, ¿sí? A ver, ¿cómo estamos? No, germinación. Bueno, entonces, cada etapa, ¿sí? O fase del desarrollo tiene una determinada duración, ¿sí? Entonces, uno puede pensar
desde que emerge, ¿sí?, la plantulita hasta que florece, cuánto tarda, o desde que florece hasta que se cosecha, ¿sí? O podemos pensar cuánto dura entre que emerge y se cosecha, ¿sí? La duración de estas fases, ¿sí?, depende mucho de la temperatura, ¿sí? La temperatura es uno de las características, de una de las señales ambientales que es bastante determinante, ¿sí?, en la duración de una fase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplito de unas plantitas de arveja, ¿sí?, que entre que emergen y uno termina cosechando las arvejitas, pasaron 68 días, ¿sí? Ahora, esos 68 días, ¿sí?, son un promedio para zonas, ¿sí?, para una zona en particular, ¿sí?, en donde se hizo esto, ¿sí?, que muchas veces es algunas zonas donde se cultiva la arveja. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo quiero cultivar arveja en otro lugar, ¿sí?, en un lugar donde, por ejemplo, las temperaturas son más frías? Bueno, si yo cultivo la arveja en un lugar donde las temperaturas medias son más frías, va a tardar mucho más que 68 días, ¿sí? Entonces, a mí el dato de saber que tardó 68 días no me ayuda mucho, ¿sí?, para poder predecir más o menos o tener una idea de cuándo voy a estar cultivando, cosechando las arvejas. Entonces, para tener una medición del tiempo, ¿sí?, que se puede usar en otras zonas, ¿sí?, o en otras épocas del año, lo que se usa mucho es lo que se llama tiempo térmico. No sé si escucharon hablar del tiempo térmico, pero que en vez de hablar del tiempo cronológico, ¿sí?, el tiempo cronológico, ¿qué es? Días, por ejemplo, ¿sí? Como decíamos acá, 68 días. Bueno, eso es tiempo cronológico, ¿sí? Necesitas 68 días para cosechar la arveja. Bueno, 68 días pasan con una cierta temperatura. Si la temperatura cambia, van a ser más o menos días. Bueno, en cambio, cuando yo digo tiempo térmico es cuántos grados día, lo que se cuenta es cuántos grados día, ¿sí?, se van acumulando, ¿sí?, la temperatura que se va acumulando en la planta. Entonces, si yo digo, necesitamos, por ejemplo, 1500 grados días, bueno, yo sé que la planta necesita acumular 1500 grados, ¿sí? Entonces, en una región más cálida va a acumular esa temperatura con menos días, y en una región más fría va a acumular esa temperatura con más días. ¿Se entiende cómo es eso? Sí, Sí, profe. sí, sí. ¿Esto es para todas las plantas? Perdón, ¿eh? Perdón. Habla. Escucho, Alberto. Sí, quería preguntar si esto es para todas las plantas igual. Sí, se suele usar para todas las plantas, sí, se usa bastante. Claro. Cuando Eso compran es lo semillas, muchas veces les dicen los grados día que tardan en general es que tardan en cosecharse, ¿sí? Porque Eso es lo que viene en las semillas, eso es lo que no entendía yo, porque yo lo he leído en semillas, por eso justo iba a preguntar eso. ¿Es por este tiempo que dices que Sí. es el tiempo térmico? El tiempo Bien, térmico, bueno, eso es lo que me gracias. ¿Cómo se calcula el tiempo térmico? Es la diferencia entre la temperatura media y la temperatura base. Las distintas especies tienen distinta temperatura base. ¿Cuál es la temperatura base? Es la temperatura en la cual empieza a acumular temperatura, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, si yo tengo... si la temperatura base es de 10 grados, ¿sí? Y yo estoy cultivando a la plantita de arveja, ¿no? Y un día me hace 8 grados, bueno, ese día no acumuló nada, porque hizo menos temperatura que la temperatura base, ¿sí? Ahora, si otro día hace de temperatura media 18 grados, por ejemplo, bueno, ese día
me acumuló 8 grados, ¿sí? Entonces, lo que se hace es la temperatura media del día menos la temperatura base, ¿sí? Y esos son los grados que acumula ese día, ¿sí? Entonces, tengo acá... pensé que tenía la cuentita. Entonces, lo que uno puede, más o menos, ¿sí? Intentar predecir cuántos días me va a tardar teniendo los grados días, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, yo puedo ir calculando, bueno, yo la sembré y me floreció, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo calcular para atrás se calcula bien, porque si yo sé cuál es la temperatura base, me fijo qué temperatura media hizo cada día y le voy entonces sumando, ¿sí? Entonces, un día sumo 8 grados, otro día sumo 5, otro no sumo nada, otro, ¿sí? Se va haciendo así. Pero después, también uno puede intentar predecir y decir, bueno, acá en la región en donde yo estoy, en general hay una temperatura media de más o menos esta temperatura. Bueno, suele hacer 22, 25 grados. Bueno, yo hago eso menos la temperatura base y tengo una idea más o menos de cuántos días me va a tardar, ¿sí? Entonces, es bastante útil utilizar esto de la temperatura del tiempo térmico porque me permite en distintas regiones, ¿sí? Poder planificar cuándo sembrar cuándo, depende cuándo voy a sembrar, cuándo voy a cosechar, ¿sí? Y también, si por ejemplo de golpe viene un año más cálido o más frío, ir teniendo una idea de que va a tardar más o menos en cosecharse, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, eso, el tiempo térmico se habla de, cuando uno habla de tiempo térmico, lo que habla es de los grados días que acumula, ¿sí? Tiene que acumularse una cantidad de grados, ¿sí? Por día, o sea, una cantidad de grados día, ¿sí? Durante el desarrollo eso puede ser que algunos días no acumula nada, porque está por debajo, la temperatura está por debajo de la temperatura base y otros días va a acumular distinta cantidad de grados, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, sí. hacemos un recreo y volvemos con germinación, ¿les parece? Bueno, gracias, profe. Perfecto.